Muchas veces tendemos a normalizar el hecho de que no dormimos bien. A veces decimos, no, yo me la juego con 3 horas, yo me la juego con 4 o me la juego con 6. Pero hay ciertas condiciones que padecen algunos pacientes que ni siquiera tienen la menor idea que lo tienen y no les permite tener una calidad óptima de sueño, y esto por supuesto les afecta en su rendimiento del día a día, en su trabajo y en sus cosas de la vida cotidiana. Para hablarnos de los exámenes que existen actualmente para ver si tenemos algo y cómo tratarlo, hoy tenemos al doctor y experto Eddie Betancourt. Bienvenido, Hola, doctor. ¿qué tal? Muchas yo les gracias dije, por no la es un experto, presentación. es el experto en sueño. Muchísimas gracias. Qué bonito tema. Sí, se las trae porque, como decías antes, la gente muchas veces no se preocupa de una noche mala y está bien, todos podremos tener una noche mala. Pero si son muchas noches malas, ¿qué pasa con mi calidad de vida? ¿Qué pasa con mi salud? ¿Qué pasa con mi corazón? Es importante saberlo. Doctor, cuando por ejemplo tenemos un día que no dormimos bien, a veces decimos como, ay no, yo en 3 días ya es el fin de semana y recupero. ¿Ese sueño perdido se recupera o no? No, ese es un error, y es que el sueño perdido ya pasó. O sea, las noches malas tenemos que intentar cómo recuperar, pero la calidad de sueño y la calidad de vida los siguientes días. Claro. Sí es cierto que tal vez si tenemos una noche mala, pues intentamos, el cuerpo intenta o aumenta la presión de sueño, y la noche siguiente sí descansamos un poco más, precisamente para reparar lo que estuvo dañado. Pero si con el paso del tiempo probablemente no hayan tantas medidas para reparar ese sueño o ese déficit o débito que teníamos para el sueño. Entonces no es correcto que vamos a recuperarlo. Doctor, ¿cuáles podrían ser algunos signos que nos pueden alertar de que realmente no estamos teniendo una calidad óptima de sueño? Claro, cuando yo duermo y siento que ese sueño no fue reparador, cuando tengo somnolencia excesiva durante el día, cuando tengo también mucha irritabilidad, ese estado de humor que, como estaban diciendo ahora, deberíamos estar con un estado anímico estable, felices. No siempre vamos a estar felices, pero que sea la mejor parte del tiempo. Y si tengo problemas, por ejemplo, cognitivos, que ya olvido cosas, hay una frase actualmente del brain fog o de la neblina mental, donde tengo palabras y intento buscarla y no me sale, ¿verdad? Y también todo lo que tiene que ver con la parte neurológica, se puede alterar si uno no duerme bien al día siguiente, y a futuro vienen las implicaciones cardiovasculares. Entonces corazón sufre, cerebro sufre. El sueño es vital para la parte metabólica y riesgo cardiovascular. Doctor, aparte de estos, digamos, signos que podríamos presentar a nivel físico, ¿podríamos tener también consecuencias a nivel emocional en nuestro día a día? Claro, es muy interesante porque el sueño REM es el sueño más profundo. Tenemos 4 estadios de sueño: N1, N2, N3 y REM. REM es el más profundo, donde más soñamos, y se ha visto que es donde ejecutamos la memoria emocional. Si yo tengo un déficit de ese sueño REM, probablemente me va a costar un poco la parte más emotiva durante el día, las relaciones interpersonales. Entonces, en definitiva, tiene que ver con la parte emocional. Doctor, ¿qué tan frecuente es su consulta? Llega un paciente y necesita hacerse los exámenes que hoy nos va a explicar. Claro. ¿Qué tan frecuente es? Bastante frecuente. Bueno, yo soy neumólogo, veo mucho paciente con problemas respiratorios y problemas de sueño como insomnio, piernas inquietas, apneas del sueño, ronquidos, sonambulismo, ¿verdad? Son múltiples las patologías de sueño. No siempre, y esto es importante, no siempre se necesita un estudio de sueño si la historia clínica es bien hecha, y si, por ejemplo, el paciente tiene insomnio. Ahí no hay estudio que hay que hacerle mucho, porque ya sabemos que duerme poco, le cuesta mucho, y ahí vienen estrategias para mejorar ese insomnio. Pero si hay algo que yo sospecho que le está fraccionando el sueño, apneas del sueño, piernas inquietas, movimientos, el paciente se cae de la cama, golpea a la pareja, probablemente sí necesitamos hacer un estudio de sueño que evidencie qué es lo que le está pasando al paciente. Entonces ahí tenemos 2 tipos de estudios de sueño. En realidad hay 4, pero en general se manejan 2. Uno se llama poligrafía, es un estudio simplificado donde la persona se lleva el equipo a la casa. Ya en una próxima vamos a enseñarles con computadora cómo es este estudio, pero lo que la persona se lleva a la casa es una cánula nasal, una banda en el tórax y un oxímetro, y a partir de estos canales biológicos de información vamos a saber cuántas pausas respiratorias hace el paciente, que tiene que ver con la apnea del sueño,
cuánto el ronquido, en qué posición hace la apnea, si es estando boca arriba, de lado, para poder establecer un diagnóstico de apnea del sueño, ¿verdad? Ajá. Que son las pausas donde la persona se enclocha Sí, se y fue, otra se vez, fue. exacto, donde lo mueven, Ajá. ¿verdad? Y nuevamente arranca, ¿verdad? Esto a veces se ve un poco gracioso, pero en realidad no lo es porque implica riesgo cardiovascular. Claro. Cuando hablo de riesgo cardiovascular es que se asocia a infartos, a derrames, insuficiencia cardíaca, entonces no es algo que deberíamos dejarlo por visto, ¿verdad? Ese es el estudio simple. Ajá. El estudio grande, el estudio que se llama polisomnografía, poli es de mucho, somnografía es de estudio de sueño, entonces vamos a hacer un estudio grande de estudio de sueño. La persona se va a ir a dormir a la clínica de sueño, tenemos una habitación, Wow. la persona duerme ahí, se le colocan electrodos en la cabeza para ver la actividad cerebral, una nasocánula para ver el flujo de aire, Ajá. ahí en el mentón se coloca algún tipo de electrodo para ver la actividad muscular, alrededor de los ojos también para ver ese movimiento rápido que ocurre en los sueños. También tiene video para ver qué es lo que pasa con esos movimientos, electrodos en las piernas, mide la actividad cardíaca, o sea, es un estudio muy, muy completo que nos da mucha información de qué es lo que le pasa realmente a ese paciente en la noche. Claro, doctor, este tema de la apnea yo creo que se puede tomar con humor, que ya sabemos que no es de vacilón, pero al ser, no, o sea, como al ser frecuente, Claro, muy frecuente. ¿tiene algún componente que sea como genético, heredado, que por ahí ande? Excelente, sí. Para tener apnea del sueño depende de varios factores. Ajá. Tal vez genético, no hay un gen que diga que, ok, tal gen se relaciona a la apnea, pero probablemente la parte hereditaria, si nuestro padre o madre están roncando, yo tenga más probabilidad porque heredo esa estructura facial, por ejemplo, mandíbulas pequeñas, Ok. lenguas grandes, si tengo obstrucción de la nariz, Ajá. si tengo amígdalas grandes, todo eso va a hacer que el paso de aire le cueste. Esto hablando en cuanto a condición hereditaria, ¿verdad? O estructura que tenemos. Pero también viene la parte del peso. ¿En Y es un gran serio? tema porque tratar obesidad, tratar Claro. sobrepeso es bastante complejo. Ajá. Pero es uno de los factores más importantes para la apnea. Si yo sube peso, aumento cuello, hay grasa que se deposita en la lengua crece, puedo tener también un cuello bastante ancho y cada vez que me relajo para dormir, esa vía respiratoria, dependiendo de la posición, le cae encima todo ese peso. Claro. Entonces hace que si yo tengo aumento de peso, aumenta la apnea, si bajo de peso, baja la apnea. Entonces la obesidad es un factor modificable Ajá. que podríamos invertir esfuerzo para que la persona baje de peso. Estructura de fábrica, ¿verdad? No podemos hacer mucho. Es verdad. Pero existen cirugías que pueden corregir también. Y Ok. ya, por ejemplo, la edad es algo que no podemos ir en contra de ello, ¿verdad? La edad hace que los tejidos sufran el efecto de la gravedad y todo se va cayendo. El paladar cae, la lengua cae y otras cosas, ¿verdad? Es interesante también, doctor, porque hay niveles de ronquidos. O sea, hay Sí. ronquidos que son tolerables Correcto. y hay personas que definitivamente dicen que es imposible convivir con Correcto. esas personas. Y también siento que muchas veces dicen, es que no hay solución, se disuelve un matrimonio, hay Exacto. conflicto, ¿verdad? Porque no es sostenible a través del tiempo. Entonces, Sí, es súper yo no quiero importante. que se me vaya el tiempo, pero antes de probar Sí. los aparatos, ¿qué pasa con el tema de los ronquidos? Ok, el ronquido lo que está transmitiendo es que el paso del aire a través de la faringe acá Ajá. le está costando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le cuesta pasar el aire? Porque tengo obstrucción en la nariz, porque la lengua es grande y entonces el poquito de aire que me pasa por ahí hace que vibre los tejidos. Recordemos que el paladar, que es lo que tenemos, el cielo de la boca, Ajá. como decimos, hay tejido que es duro, que es cartílago, hueso cartílago, y hay tejido blando, que es como un velo. Cuando pasa el aire con cierta dificultad, eso hace que vibre y vibra la campanilla. Ok. Esa vibración es ronquido. Ok. Doctor, aquí tengo una pregunta que nos ingresa y dice, a mí me cuesta mucho dormir en la noche y no sé si es porque soy diabético y me da dolor en el pecho. Bueno, habría que ver porque el dolor torácico pueden ser muchas causas. Yo puedo tener dolor torácico tipo angina, que es lo típico del corazón, sentir esa presión como una laja encima, empiezo a sudar frío, me falta el aire, se me va hacia el brazo izquierdo, se me va hacia el cuello. Esto sí habría que ponerle mucha atención porque implicaría un riesgo cardiovascular.
Pero hay otros tipos de dolores. Por ejemplo, si yo estoy acostado, ¿qué pasa con el ácido del estómago? Puede pasar con más facilidad a la vía aérea y son síntomas de reflujo. El reflujo también puede provocar cierto dolor torácico, que es como un espasmo, yo siento un cólico y luego me libera o se relaja. O el ardor típico, ¿verdad? La acidez. Hay otros dolores torácicos que pueden ser por movimiento. Y entonces vienen dolores musculares, contracturas, osteocondritis, que es la inflamación de los cartílagos, pero el hecho de que sea diabético, esto no debería afectar el sueño. Ahora, si está descompensado la diabetes, ahí probablemente va a orinar con mayor frecuencia y eso sí le va a fraccionar mucho el sueño. O que también tenga el factor del sobrepeso. Correcto, el sobrepeso aunado a la diabetes potencia aún más esta parte de apnea del sueño. Doctor, aquí tenemos otra pregunta y dice, hola, buenas tardes, mi consulta es que mi marido ronca estando hacia arriba, boca abajo y hacia ambos lados y tiene sobrepeso. Ya no puedo dormir, ¿qué podría hacer él? Eso viene siendo parecido a lo que estamos hablando ahorita. Correcto, lo que decías antes. De hecho, es un problema no de la persona, es un problema de la familia, de la pareja, porque afecta el sueño de ambos, ¿verdad? Entonces, en este caso, que el marido en cualquier posición ronca, hay que primero valorar cómo está esa estructura, si está muy tapada esa nariz, si tiene mucho, digamos, amígdalas grandes, lenguas grandes, si tiene una mandíbula pequeña. Todo el tejido se va a tener que, popularmente decimos, apelotar ahí. Todo el tejido va a estar ahí metido. Entonces, el espacio que tiene el aire para pasar probablemente es muy poquito y por eso él ronca, porque ese aire pasa con dificultad y hace que los tejidos vibren. Doctor, ¿se podría pensar en una cirugía de extraer las amígdalas? Sí, muy bien. Eso es parte del tratamiento en pacientes que sí tienen amígdalas grandes. Es que a veces intento operar al paciente porque, claro, es de mucha angustia para la familia, el paciente no duerme bien, pero no todo paciente es tributario a cirugía. Usualmente esto lo hacen los otorrinos, ¿verdad? Hay que ir donde alguien que tenga una especialidad en ese sentido para evitar complicaciones. El otorrino lo que puede hacer en algunas cirugías es quitar el paladar con la campanilla, genera más espacio, amplía, ¿verdad? Esa cúpula, quita amígdalas y esto tiene como un trabalengua, se llama úvulo-palato-faringoplastía, ¿verdad? Entonces es generar más espacio o algunos lo que hacen es alguna cirugía nasal porque tal vez ahí sea el problema. Creo que adenoides. Adenoides, pólipos nasales, desviaciones de tabique. Uy, qué importante eso de las desviaciones de tabique porque muchas veces se asocia solamente como, ay sí, como para arreglármelo a nivel estético, pero esto realmente va más allá. Lo ideal es que sea algo más funcional, ¿verdad? Sí. Y de que mejore la calidad de vida. Correcto, así es. Doctor, aquí tengo otra pregunta y dice, yo padezco de migraña, tomo 2 amitriptilina como tratamiento, antes me costaba y no me daba cuenta de nada, pero ahora sueño mucho como si tuviera sueños toda la noche y cuando me despierto en la mañana siento que no descansé, tengo 37 años. Bueno, aquí es importante porque la migraña, recordemos que es el dolor de cabeza, ¿verdad? Que da la mitad de la cara y lo que se ha visto es que si yo duermo mal, los umbrales de dolor bajan. Y lo que hago es entonces percibir más dolor. En ese sentido, si yo tengo más dolor en la noche, fracciona también mi sueño. Entonces vemos que se convierte en un círculo vicioso. Tengo más dolor, se altera el sueño, tengo más dolor. Y ahí es importante valorar si es una mujer, si existe algo que le esté fraccionando ese sueño, porque cada vez que ella está soñando, algo la devuelve a un sueño superficial y entonces recuerda el sueño. Y es ahí donde pueden haber ronquidos, apneas del sueño, que son las pausas respiratorias, o síndrome de piernas inquieta en la mujer. Doctor, vamos a traer a un invitado, nuestro compañero Johan, adelante, para que podamos probar en Johan, si quieres pasar por aquí. Yo te abro campo por aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Si quieres venir acá. Puedes sentarte acá. Para que podamos probar los aparatos y poder seguir hablando, claro que sí. Tal vez para contarles un poco, ya después de que uno hace el diagnóstico de algún trastorno de sueño, y en este caso de ronquido y apnea del sueño, que son las pausas respiratorias, pues necesitamos un tratamiento que libere la vía respiratoria y por eso tenemos aquí un equipo que se llama CPAP. El CPAP significa presión positiva. En términos muy sencillos, él es un compresor de aire. Él mete aire a una mayor presión para que estabilice la vía respiratoria que se me cierra. Recordemos que la apnea es una pausa respiratoria porque el aire que tenía que pasar por aquí se cerró
y no pasa más. Entonces, este dispositivo lo que hace es meter aire a una presión a través de una manguera y que esa manguera va conectada a la mascarilla del paciente y quita las apneas del sueño. Entonces, vamos a proceder a ponerle la mascarilla. Porque yo creo que al final se ve un poco más complicado, creo que lo que tal vez podría ser, ¿verdad, doctor? Esta es una mascarilla oronasal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a cubrir nariz y boca. Pero hay mascarillas que solamente cubren nariz. Entonces son más sencillas de tolerar. Esta mascarilla iría en esta posición, debe cubrir bien nariz y llegar a la mitad, digamos, entre el labio inferior y la barbilla. En este caso le queda muy bien. Esta es una mascarilla M y lo que se hace es sujetarlo. Viene por talla, ¿no? Viene por talla. Entonces uno lo que hace es medir al paciente y luego realizamos los ajustes para colocar la mascarilla. Una vez colocada, el paciente se colocaría la manguera. ¿Ese es el que se lleva a casa? Ese es el que usaría todos los días en la noche y ya la máquina la prendemos para que ella empiece su trabajo. ¿Qué va a hacer la máquina? Como ella tal vez algún flujo, ella mete aire y él va a respirar con ese aire. Esto va a ayudar a que cuando él esté dormido la vía aérea no se le cierre y respire normalmente, que el aire entre y salga con mayor facilidad. Esto va a quitar las apneas del sueño, mejora la calidad del sueño, se va a sentir la persona más descansada al día siguiente, quita somnolencia durante el día, quita esa neblina mental que tiene y agradece ya cuando duerme bien con este tipo de aparato. Doctor, porque entonces en realidad esto que el paciente empieza a experimentar es como debería idealmente él respirar. Claro, sin resistencia, sin dificultad para respirar, correcto. Wow. Doctor, ¿qué tan fácil es conciliar el sueño para un paciente con este aparato? Como vemos como cositas, igual esto tal vez no se nota en cámara, pero es un material bastante suavecito. Exacto. Estas cintas, por lo general, ¿verdad? Son elásticos. Esta mascarilla está hecha de silicón para que se adapte bien. Y como estamos viendo, tal vez él no tiene fugas alrededor, que es lo ideal, solo tiene una fuga por esta zona, que es lo normal, y así tolerar bien esta entrada de aire que entra con una cierta presión y le quitaría pues las apneas del sueño, que son las causantes de que él no duerma bien. Pues se duerme. Cuando uno se coloca esto, la respiración se hace más sencilla. Y si este era el motivo por el cual yo me quería dormir y me levanto exaltado y esto me genera estrés, no puedo, ¿verdad? Una ansiedad, esto me va a relajar, voy a encontrar ya sueños profundos, la calidad de vida mejora porque voy a tener un sueño de calidad. Pero entonces en este caso, doctor, este aparato yo lo compro. Correcto. Y ya lo tengo conmigo. Ya lo tiene. El aparato usualmente dura entre 8 a 10 años. Esa es una inversión buena que se hace por bastante tiempo. Y el paciente lo que estaría cambiando cada 6 meses más o menos es la mascarilla que se coloca. Como vemos acá es una mascarilla, como dijimos, oro nasal, cubre nariz y boca. Pero hay mascarillas que se colocan solamente en las fosas nasales, que se llaman olivas. Mucho más fácil de tolerar. Pero si el paciente tiene obstrucción nasal, no podemos utilizar esa mascarilla. Habría que utilizar una mascarilla como esta, que es la oronasal. Entonces igual no es como que usted le diga al paciente, se puede usar por un máximo de 6 meses o de 7 meses. No, ya cuando uno hace el diagnóstico es muy probable que el paciente tenga que usarlo por el resto de la vida. Al menos que exista alguna cirugía, que el paciente se realice a nivel craneal o facial, o si el paciente baja muchísimo de peso, que tuviéramos que repetir el estudio y ver si ya el paciente no necesita el CPAP. Doctor, qué lindo tema. Es más, ahí le tengo uno a la jefa porque ahora habló de, ¿cómo se llama? Las personas que caminan, sonambulismo. Ese tema estaba buenísimo, Doc. Doc, ¿cómo podemos encontrar en redes sociales? Sí, bueno, yo estoy como Dr. Betancourt y la rayita abajo me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Y también, bueno, yo estoy en Navílica, con muchísimo gusto. También soy parte del staff del Hospital México y con mucho gusto los puedo atender ahí también, pues en Navílica. Gracias, Doc. Nos vemos pronto con otro temazo. Con muchísimo gusto. Ustedes ven a Johan.